Saludos a todos, espero que estén muy bien. Ignorar la voz del cielo tiene consecuencias. En este video el padre Livio Fanzaga nos lanza una advertencia urgente. Ignorar los mensajes y profecías de la Virgen María en Medjugorje podría costarnos muy caro. Con la lucidez que lo caracteriza, el padre Livio nos recuerda que en otras apariciones marianas, como en Kibeho, Ruanda, la Virgen anunció con lágrimas y dolor tragedias que finalmente ocurrieron porque el mundo no escuchó. Hoy, en Medjugorje, la Santísima Virgen vuelve a llamarnos a la conversión, al ayuno y a la oración, advirtiéndonos de peligros que amenazan a la humanidad. Pero, ¿estamos repitiendo el mismo error de ignorar su voz? Este video es una llamada a abrir los ojos y el corazón, a comprender que el tiempo de la gracia no es eterno y que Dios nos habla a través de su Madre para salvarnos de lo que viene. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Saludos, queridos hermanos de Radio María. Quiero hoy reflexionar con ustedes sobre un argumento bastante serio. Y me gustaría empezar hablando de Medjugorje. Sabemos todos que la Virgen María se aparece como Reina de la Paz en el pueblo de Medjugorje, en Bosnia, a través de muchos años, dejando mensajes, enseñanzas y sobre todo vaticinando grandes eventos que están por venir al mundo. La Virgen María, a través de sus mensajes de Medjugorje, siempre suele cerrar cada contenido o indicación diciendo: gracias por haber respondido a mi llamado. Y si bien este llamado es acogido por muchas personas, especialmente en Medjugorje, peregrinos y otras partes del mundo, podemos decir que no ha habido una acogida global, universal o mundial de estas apariciones. De hecho, mucha gente ni siquiera sabe de su existencia. Si bien hay que decir que los mensajes de la Virgen María de Medjugorje, especialmente la vidente María, corresponden inicialmente en contenidos de interés para la parroquia de Medjugorje, también son mensajes que tienen un eco global, un carácter público para toda la humanidad, y sin embargo no ha habido realmente una acogida unilateral del mundo a estos mensajes. Por lo tanto, podemos decir que en síntesis el llamado o la correspondencia a este llamado o llamada de la Virgen María no ha sido escuchada. Y en todo esto también juega su papel el demonio, a través de todas sus ideologías modernistas, destructivas, como aquellas que refirió la Virgen María en el mensaje dado a María en septiembre del año 2023 o recientemente en los primeros meses del 2024, cuando habló de que el demonio está cultivando los corazones a través de la cizaña de la mentira para volverlos realmente estériles. El demonio juega su papel en implantar la incredulidad con respecto a Medjugorje y las apariciones de la Virgen María. Lo preocupante o trascendente de todo esto, y es lo que alimenta el argumento que voy a abordar hoy con ustedes, es que en la historia de las apariciones marianas ya ha habido antecedentes bastante nefastos con consecuencias muy nocivas para el mundo de mensajes y apariciones de la Virgen que no fueron escuchados, fueron ignorados y luego las catástrofes que ocurrieron realmente estremecieron al mundo. Habitualmente, cuando pensamos en la historia de las advocaciones marianas, nos remitimos a ejemplos de advocaciones de la Virgen de carácter más que todo devocional o evangelizador, como la Virgen en Guadalupe, como la Virgen en Lourdes o la Virgen de Fátima. Casi nunca pensamos en casos muy específicos de la Virgen María apareciéndose en lugares concretos y claves para prevenirnos de situaciones realmente calamitosas. Y es por eso que en este argumento o catequesis les quiero hablar sobre lo ocurrido con las apariciones de la Virgen María en Kibeho, Ruanda. Yo que tuve la oportunidad o la experiencia de entrevistar a Natalie, una de las tres videntes de Kibeho,
me pude dar cuenta por su relato y ahora conociendo la historia de lo que lamentablemente ocurrió en Ruanda, es que no hubo una acogida por parte de aquel pueblo a los mensajes y apariciones de la Virgen María que advertían que iba a ocurrir algo realmente doloroso, nefasto en ese país de África. De hecho, casi que se hizo caso omiso por parte de la población de Ruanda y Quibejo puntualmente a las apariciones y mensajes que la Virgen María dejó a través de estas tres videntes. Lo más impactante es que luego, con la experiencia de lo ocurrido, a través de las imágenes, las fotografías, todos los documentos a nivel gráfico y de video, se pudieron constatar con espeluznante detalle que las visiones que la Virgen María había confiado a estas videntes advirtiéndoles de lo que estaba por venir, se cumplieron con total especificidad. Algunas de las palabras de la Virgen María de Quivejo a la población de Ruanda a través de las videntes fueron: Hijas mías, yo les he abierto las puertas del cielo, pero ustedes no han querido entrar. Yo estoy aquí para conducirlos a mi Hijo, pero ustedes lo han refutado. Yo estoy viendo que van hacia un abismo y estoy posibilitándoles que puedan salvarse y sin embargo me han rechazado. No dejen que llegue a ser demasiado tarde antes de buscar la verdadera decisión de conversión. No puedo comprender por qué el mensaje que les he dado a todos a través de ustedes no ha sido escuchado. ¿Qué esperan? ¿Qué están esperando? Habrá consecuencias si lo ignoran. ¿Cómo yo como madre de ustedes voy a estar contenta si veo que mis hijos simplemente me toman en chiste? No me toman en serio y lo peor es que están a punto de precipitarse por el barranco. La vidente Natalie refirió que la Virgen cerró su discurso o sentenció lo siguiente: Hijos míos, si no me escuchan ahora, llegará el momento en que estarán padeciendo cosas tan atroces que allí precisamente van a querer orar y arrepentirse, pero ya será inútil. Y bien, queridos amigos, quería compartirles este ejemplo o antecedente histórico y no tan lejano en el tiempo de una advocación mariana, una aparición de la Virgen con contenido profético, al igual que actualmente vemos en Medjugorje, donde la Virgen insistió de todas las formas para que aquel pueblo de Ruanda se convirtiera, para que buscaran a Dios, para que la iniquidad y el pecado cesaran. La Virgen insistió, usó todos los medios posibles, hizo uso de tres videntes, y con todo y eso, el pueblo no acogió el mensaje, fue indiferente, y lamentablemente luego, unos años después, se confirma uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de la humanidad con lo ocurrido en aquel país africano de Ruanda. Entonces, queridos hermanos, teniendo como referencia este antecedente de las apariciones de la Virgen en Quibejo, Ruanda, nosotros que estamos viviendo nuestra propia advocación actual a través de Medjugorje, no hagamos caso omiso de las exhortaciones y mensajes de la Gospa, que no nos pase lo mismo que ocurrió en Ruanda, que no esperemos al último momento posible para procurar una conversión en nosotros, porque podríamos estar ya padeciendo las consecuencias irremediables de nuestra no decisión a tiempo. Analizando las palabras que la Virgen le dio a la vidente Natalie en Quibejo, donde la Virgen claramente hablaba de todos sus actos para salvar a esa población, pero la gente refutaba el mensaje, no lo acogía e incluso se burlaba de la presencia de la Gospa en aquel lugar. Trasladando esto a Medjugorje, me preocupa pensar que algunas de estas situaciones se están repitiendo. Hay personas que hacen caso omiso de las exhortaciones de la Virgen de Medjugorje, hay personas que no la toman en serio e incluso, lamentablemente, hay personas que toman en burla
todo este fenómeno mariano. Y empiezo a ver indicadores, indicios, reminiscencias de ese caso omiso de la humanidad a un mensaje mariano con un vaticinio profético que es básicamente un desenlace con el tema de los 10 secretos. Tomemos control de esta situación, no incurramos otra vez en la desidia o en la irresponsabilidad de hacernos los de la vista gorda frente a una realidad tan ostensible como los mensajes y apariciones de la Virgen de Medjugorje. Que no vaya a ser que empiece el tiempo de los secretos y recién allí vayamos a querer buscar conversión, que no sea que terminemos como la población de Ruanda, quien clamaba clemencia en tiempos donde ya no había retorno. La Virgen María en Ruanda claramente advirtió de lo que iba a pasar. La gente no la escuchó y las consecuencias fueron nefastas. Estamos hablando de prácticamente el 40% de la población que pereció a raíz de ese conflicto étnico. Hoy, aquí en Medjugorje, la Virgen también nos advierte de algo, incluso de una forma mucho más específica que conocemos como los 10 secretos de Medjugorje. Ya sabemos parte de su contenido, ya sabemos características de su evocación, especialmente los últimos de carácter tribulatorio o castigo. ¿Por qué esperar a que esto llegue? ¿Por qué no tomar la decisión ahora? ¿Por qué no aprender de la historia, aprender del pasado, aprender de lo importante que es acoger el llamado de la Virgen María y sobre todo reconocer lo irresponsable que es desestimar la veracidad de este tipo de profecías? Basta con mirar lo que pasó en Ruanda. La Virgen María se apareció, enseñó, advirtió, la gente no la escuchó y luego todo el pueblo padeció. Y prácticamente fue una autodestrucción entre ellos mismos, entre hermanos se llevaron al punto de la aniquilación. Que no nos pase eso ahora, queridos hermanos. Acá en Medjugorje estamos ante la presencia de una advocación de contenido altamente profético y apocalíptico. Estamos hablando de las últimas apariciones públicas de la Virgen María en la historia de la humanidad. Esto es realmente un evento inédito. No habrá dos veces el mismo acontecimiento. Estamos en una contienda final, estamos en una recta hacia la lucha definitiva entre María y Satanás, la mujer vestida de sol y el dragón. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? ¿Ya tomamos partido en esta contienda espiritual? Estas son las enseñanzas que debemos nosotros acoger, reflexionar y sobre todo motivar para empezar a definir hacia dónde estamos volcando nuestra fe, aprender de los errores del pasado y por eso comprometernos con una verdadera conversión al lado de la Santísima Virgen María. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.